El sol de la tarde en el centro histórico de la Ciudad de México no calienta, quema. Es un calor pegajoso, de esos que se te meten debajo de la piel y se mezclan con el polvo de la construcción hasta formar una costra gris en la nuca. José sentía que los brazos se le iban a caer. Llevaba 8 horas golpeando mampostería con un mazo de 12 libras y cada impacto le retumbaba en los dientes, sacudiéndole hasta el alma. El aire olía a esa mezcla inconfundible de la capital. Smog, garnacha frita de algún puesto callejero y el olor penetrante, seco y alcalino de la cal viva que se levantaba con cada golpe. «¡Dale más recio, pinche José!», gritó el capataz desde la sombra de un arco colonial que todavía se mantenía en pie. «Esa pared no se va a caer sola, cabrón». José apenas asintió. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando un rastro de lodo blanco sobre su piel morena y curtida. Tenía 40 años, pero la vida en la obra, la mala alimentación y el estrés constante lo hacían parecer de 60. Sus manos eran mapas de cicatrices, testigos mudos de varillas oxidadas y ladrillos traicioneros. Pero el dolor físico no era nada comparado con el ruido que traía en la cabeza. Su celular, un Android con la pantalla estrellada que guardaba en la bolsa del pantalón, vibró por 5ª vez en 10 minutos. El zumbido se sentía como una descarga eléctrica en su muslo. Sabía quién era. No quería contestar, pero el miedo es un motor más potente que el cansancio. Soltó el mazo, miró a los lados para asegurarse de que el capataz, un tipo gordo y déspota al que apodaban el cerdo, no lo estuviera viendo, y contestó. «¿Bueno?», susurró, con la voz rasposa por el polvo. «José, están aquí». La voz de su esposa, Lupe, era un hilo de terror. «Los de la moto, José, los colombianos del gota a gota. Dicen que si no pagamos los intereses de hoy, José, dicen que se van a llevar a la niña». El mundo se detuvo. El ruido de los taladros neumáticos en la calle, los claxones de los peceros sobre eje central, los gritos de los vendedores ambulantes, todo se apagó. Solo quedó el latido frenético de su propio corazón golpeándole los oídos. «No les abras, Lupe, por la Virgencita, no les abras», suplicó José, apretando el teléfono tanto que los nudillos se le pusieron blancos. «Mañana me pagan la semana, te lo juro, voy a conseguir la lana». «Quieren entrar, José, están golpeando la puerta». Se escuchó un golpe seco al otro lado de la línea y el llanto de su hija de fondo. Luego, la llamada se cortó. José se quedó mirando la pantalla negra, sintiendo cómo la bilis le subía por la garganta. Debía 20,000 pesos, una fortuna. Había pedido 5,000 para medicinas de su madre hacía 3 meses y la deuda había crecido como un cáncer. Ahora querían a su hija. La desesperación se transformó en una náusea violenta. «Oye tú, pendejo». El grito del cerdo lo sacó de su trance. «¿Qué haces ahí parado haciéndote güey con el celular? ¡A chambear!». José guardó el teléfono. No podía irse. Si se iba, perdía la chamba. Y sin chamba no había dinero. Y sin dinero, prefirió no terminar el pensamiento. «Jefe, necesito un adelanto», empezó a decir acercándose al capataz. El cerdo soltó una carcajada que hizo temblar su papada sudorosa. «¿Adelanto? No mames, José. Si apenas es martes. Lo que necesitas es ponerte las pilas. Mira, vete al sótano, al fondo, detrás de la bodega de vinos vieja. Hay que tirar el muro de carga del lado norte. Dicen los arquitectos que está hueco». José sintió un escalofrío, y no fue por el aire frío que subía de las escaleras del sótano. Todos en la cuadrilla sabían de ese lugar. La casona era vieja, de tiempos del Porfiriato, y se decían cosas. Que ahí torturaban gente durante la Revolución, que las paredes lloraban por las noches. 2 albañiles habían renunciado la semana pasada porque juraban haber escuchado lamentos de mujer saliendo de la piedra. «Jefe, ese muro», intentó protestar José. «Ese muro se va a la chingada hoy mismo», lo cortó el capataz, escupiéndole un poco de saliva al hablar. «O vas tú, o te vas a la calle y no te pago ni madres. Tú decides». José pensó en su hija, pensó en los tipos de la moto esperando afuera de su casa. Bajó la cabeza, agarró su mazo y su linterna y caminó hacia la oscuridad de las escaleras. El sótano era otro mundo.
El calor de la superficie desapareció, reemplazado por una humedad fría y pesada que olía a encierro, a tierra mojada y a algo más, algo dulzón, como flores podridas en un panteón. La luz de su linterna apenas cortaba la negrura, bailando sobre las paredes de piedra volcánica que sudaban gotas de agua turbia. Llegó al muro norte. Era una pared extraña, hecha de ladrillo rojo antiguo mezclado con piedra de río, sellada con una mezcla que parecía más dura que el concreto moderno. José se persignó, besando su pulgar. «Virgencita de Guadalupe, cuídame», susurró, y su voz tuvo un eco antinatural, como si alguien estuviera escuchando a sus espaldas. Levantó el mazo. El primer golpe sonó sordo. ¡Pum!, como pegarle a un costal de arena mojada. Nada, ni una grieta. La desesperación le dio fuerza. Pensó en los cobradores tocando a su hija. ¡Pum! El segundo golpe arrancó una lasca de revoco. ¡Pum! El tercero hizo vibrar su brazo hasta el hombro. Estuvo así media hora, golpeando con la furia de un hombre acorralado. El sudor le entraba en los ojos ardiéndole. Su respiración era un fuelle ruidoso en el silencio sepulcral del sótano. De repente, el sonido cambió. El siguiente golpe no sonó seco, sonó hueco. Croc. La pared no era sólida, había algo detrás. José retrocedió un paso, intrigado. Apuntó la linterna. Había una grieta fina que corría en zigzag. Tomó aire y lanzó un golpe final, con todo el peso de su cuerpo, descargando toda su frustración, todo su miedo, toda su miseria en ese impacto. ¡Crack! La pared cedió. No se derrumbó hacia afuera, sino que se desmoronó hacia adentro, abriendo un boquete irregular del tamaño de una ventana. Una nube de polvo milenario se levantó, haciéndolo toser violentamente. José se tapó la boca con el pañuelo sucio que traía al cuello y esperó a que la tierra se asentara. Cuando el polvo bajó, iluminó el agujero. Algo brilló. No era el brillo del vidrio ni del metal oxidado. Era un brillo cálido, profundo, casi aceitoso. Un brillo que parecía tener luz propia en esa oscuridad maldita. José se acercó, con el corazón martillándole las costillas. Había una caja de madera podrida dentro del hueco, destrozada por el impacto de los escombros al caer, y desparramada sobre la piedra gris, como lágrimas de sol, había monedas. No eran monedas cualquiera. José había visto suficientes casas de empeño para reconocerlas. Eran centenarios, 50 pesos oro, grandes, pesadas, con la imagen del ángel de la independencia. Le temblaron las manos al estirar el brazo. Tomó una. Estaba fría y pesada. Pesaba más de lo que imaginaba. Se la llevó a la boca y la mordió, como en las películas. El metal cedió apenas un poco. Oro puro. «No mames», susurró, y una risa nerviosa, histérica, se le escapó de la garganta. «No mames, Diosito, me rayé, ya la hicimos». Eran docenas, quizás cientos. Un tesoro olvidado. Con una sola de estas monedas pagaba a los colombianos. Con dos, sacaba a su familia del barrio. Con todo esto eran reyes. La euforia lo golpeó como una droga. Se olvidó del cansancio, del miedo, de la humedad. Se sentía invencible. Empezó a recogerlas frenéticamente, llenándose los bolsillos, riendo como un loco. Pero entonces, movió la luz un poco más a la izquierda, hacia el fondo del nicho. La risa se le murió en la boca. El oro no estaba simplemente guardado ahí. El oro había caído de entre las manos de alguien. En el fondo del nicho, empotrado contra la piedra trasera, había un esqueleto. Aún conservaba jirones de ropa, una chaqueta de gamuza podrida con botones de plata, restos de unas carrilleras de cuero cruzadas sobre el pecho vacío y un sombrero de ala ancha caído sobre lo que quedaba de su cráneo. No era un entierro cristiano. El hombre había sido emparedado vivo. La boca del cráneo estaba abierta en un grito eterno,
y sus dedos huesudos, ahora rotos por el derrumbe, habían estado aferrados a la caja del tesoro hasta el último segundo. José sintió que la sangre se le helaba. El aire del sótano cambió de golpe. Ya no olía solo a humedad, olía a podrido, un olor denso y dulzón que le revolvió el estómago. Sintió una mirada, no la del esqueleto, sino algo más pesado, algo que llenaba el cuarto. En ese instante, el sonido de botas bajando las escaleras de madera rompió el hechizo. No eran los pasos pesados y arrastrados del cerdo, eran pasos rápidos, decididos, y voces. Te dije que el mapa marcaba el muro norte, pendejo. Si ese albañil lo rompió, más te vale que no haya tocado nada. José se quedó paralizado. Reconoció la voz del cerdo, pero la otra voz, esa voz era diferente. Era una voz norteña, rasposa, autoritaria. Una voz de alguien que acostumbra mandar matar gente antes del desayuno. Tranquilo, patrón, decía el cerdo, con un tono de sumisión que José nunca le había escuchado. El indio ese no sabe nada, solo lo mandé a picar piedra. José entendió todo en un segundo de claridad aterradora. No era una demolición normal. La casona, la prisa, el muro específico, lo estaban buscando. Ellos sabían del oro, y si lo encontraban a él con los bolsillos llenos, no solo le quitarían las monedas, lo iban a matar. Un albañil muerto en una obra vieja es solo una estadística más en la ciudad. Accidente laboral, dirían los papeles. Las botas estaban ya casi abajo. La luz de sus linternas potentes empezaba a bailar en el techo del sótano. José miró el oro, miró al esqueleto que parecía advertirle con su sonrisa macabra: esto es lo que pasa cuando tocas lo que no es tuyo. El pánico le gritaba que corriera, pero no había salida, solo la escalera por donde bajaban los lobos. Tenía segundos. José vació los bolsillos con manos temblorosas. Las monedas cayeron sobre los escombros con un tintineo que a él le sonó como campanas de iglesia, pero que esperaba que los pasos en la escalera hubieran ocultado. Miró a su alrededor. Había un saco de cemento vacío, de papel craft, tirado junto a sus pies, y mucha basura. Pedazos de tabique, polvo, cascajo. Se tiró al suelo. Con movimientos de animal acorralado, empezó a echar puñados de monedas dentro del saco, mezclándolas con piedras, con basura, con polvo, mucho polvo. «¡Rápido, rápido, pinche José, muévete!», se decía a sí mismo mientras las lágrimas de miedo se mezclaban con la cal en su cara. Llenó el saco hasta la mitad. Parecía un costal de escombro cualquiera, pesado, sucio. Las luces de las linternas de los recién llegados doblaron la esquina del pasillo. José se puso de pie. Echó el costal al hombro, el peso del oro disimulado por el cascajo casi le dobla las rodillas, y empezó a toser. Una tos fingida, seca, pero que pronto se volvió real por los nervios y el polvo que tragaba a propósito. Las luces le dieron en la cara, cegándolo. «¿Quién anda ahí?», gritó una voz desconocida. Se escuchó el sonido inconfundible de un arma cortando cartucho. «Clac, clac». José levantó una mano, tapándose los ojos, mientras con la otra sostenía el costal sobre su hombro. Se encorvó, haciéndose ver más pequeño, más inofensivo, más miserable. «Soy yo, patrón, José», dijo entre toses. «El de la demolición». Vio 3 siluetas. El cerdo estaba ahí, y con él 2 tipos flacos, con gorras de marca y tatuajes que le subían por el cuello. Uno de ellos traía una Santa Muerte tatuada en el antebrazo que sostenía una pistola escuadra apuntando al pecho de José. El cerdo se adelantó, nervioso. «Es el chalán, señores. Te dije que lo mandé a tirar el muro. José, ¿qué chingados haces? ¿Ya tiraste la pared?» José negó con la cabeza, señalando el boquete a sus espaldas, cuidando de bloquear la vista directa al hueco con su propio cuerpo. «No pude, patrón. Está muy duro. Apenas hice un hoyo y salió un chingo de polvo. Me estoy ahogando, jefe. Necesito aire. Voy a sacar este escombro y ya no aguanto la garganta». Los ojos de los sicarios recorrieron a José de arriba a abajo. Vieron sus zapatos rotos, su ropa llena de cal, su postura de perro apaleado. Luego miraron el costal sucio en su hombro. «¿Qué traes ahí?», preguntó el del tatuaje. El corazón de José se detuvo. «Puro cascajo, jefe, basura que estorba». Hubo un silencio que duró una eternidad.
José sentía el peso de las monedas de oro clavándosele en la clavícula a través del papel y la basura. Si le decían que abriera el saco, estaba muerto. Si lo soltaba y sonaba a metal, estaba muerto. El sicario dio un paso adelante, arrugando la nariz por el olor a sudor y suciedad que despedía José. «Sáquese, va verga, pinche mugroso», dijo el sicario con desprecio, empujándolo con el cañón del arma hacia la salida. «Órale, lárgate a tirar tu basura y no bajes hasta que te digamos». «Sí, patrón, gracias, gracias», balbució José. Caminó hacia las escaleras. Cada paso era una agonía. Sentía las miradas en su nuca como miras láser. Subió los escalones rogando que el saco no se rompiera, que ninguna moneda chocara con otra. Al llegar arriba, la luz de la tarde ya se estaba yendo. El patio de la casona estaba en penumbras. José caminó hacia el contenedor de basura que estaba cerca de la entrada principal, pero se detuvo. Si tiraba el saco ahí, mañana se lo llevaría el camión. Si se lo llevaba a su casa, el guardia de la entrada lo revisaría. No dejaban sacar material. Miró alrededor. Había una montaña de escombros, varillas retorcidas y basura de obra en una esquina oscura del patio, donde la maleza crecía sin control. Con el corazón en la garganta, caminó hacia allá. «Solo es basura, murmuró para cualquiera que pudiera estar mirando desde las ventanas. Lanzó el saco sobre la pila. Aterrizó con un golpe sordo, amortiguado por otros sacos de cemento viejos. «Ahí te quedas, chiquita, ahí te quedas», pensó. Salió de la casona temblando. Pasó junto al guardia de seguridad, un viejo dormilón que ni lo miró. Una vez en la calle, caminó 2 cuadras hasta que las piernas le fallaron y se tuvo que sentar en la banqueta, afuera de un Oxxo. Sacó su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de su esposa. «Ya voy, mi amor, ya voy, aguanta un poco más», susurró al teléfono sin marcar. No podía irse a casa, no sin el oro, pero no podía volver a entrar ahora. Tenía que esperar a la noche. Tenía que esperar a que los lobos se fueran o se descuidaran. Se compró una Coca-Cola y un cigarro suelto con las últimas monedas que traía en el bolsillo. Se sentó en una jardinera desde donde podía ver el portón de la casona a lo lejos. La noche cayó sobre la Ciudad de México. Las luces de mercurio parpadearon y se encendieron, tiñendo las calles de un naranja enfermizo. Se escuchaban sirenas lejanas y corridos tumbados saliendo de algún coche que pasaba a toda velocidad. José esperó. Las horas pasaron lentas como gotas de sangre. Vio salir al cerdo, vio salir a los albañiles del turno tarde. La casona quedó en silencio. A las 10 de la noche las calles estaban más solas. Era el momento. Se levantó, se subió el cuello de la chamarra y cruzó la calle. El muro perimetral de la casona tenía una parte baja por la parte de atrás, donde una jacaranda vieja había levantado los cimientos. José conocía el punto. Por ahí se salían a veces a echar la caguama a escondidas. Trepó con dificultad, raspándose los brazos, y cayó del otro lado en el jardín trasero. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de los mosquitos y el crujir de las ramas secas bajo sus botas. La casona se alzaba frente a él como un monstruo negro, con todas las ventanas oscuras. Parecía una calavera gigante vigilando su propio tesoro. José se movió agazapado, pegado a la pared, respirando el polvo y el miedo. Llegó a la pila de escombros. Ahí estaba, el saco de cemento. Parecía un bulto más de basura. Lo agarró. Pesaba como un muerto, pero era un peso hermoso. Era el peso de la libertad. Era la vida de su hija. «Gracias, Diosito. Gracias», murmuró, cargándoselo al hombro. Estaba a punto de girar para volver al muro cuando lo vio. Un haz de luz intenso barrió la fachada de la casa, iluminando las ventanas rotas como ojos de fuego. El sonido de un motor potente rugió en la entrada principal, neumáticos gruesos triturando la grava. José se lanzó al suelo, escondiéndose detrás de la pila de escombros, abrazado al saco de oro como si fuera un hijo. Una camioneta negra, inmensa, blindada, entró al patio. Los faros LED cortaron la oscuridad, pasando justo por encima de donde José estaba escondido. Se detuvo frente a la puerta principal. Las puertas de la camioneta se abrieron. Bajaron 4 hombres. Iban armados hasta los dientes. Rifles largos, chalecos tácticos. Y en medio de ellos bajó alguien más. Alguien en una silla de ruedas que rechinaba.
José apretó los dientes para no gritar. Estaba atrapado. El oro estaba en sus manos, pero la muerte estaba a 10 metros. Y la muerte tenía armas largas. José se quedó inmóvil detrás de la pila de escombros, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado en una caja de zapatos. La camioneta blindada rugía a unos metros, un monstruo de metal negro que respiraba humo y amenaza. Vio bajar la silla de ruedas, escuchó el rechinido metálico y las voces graves dando órdenes, pero no se quedó a averiguar quién era el patrón. El instinto de supervivencia, ese que se afila en las calles de la Ciudad de México cuando uno crece sin nada, tomó el control. Aprovechando que la atención de los sicarios estaba en la entrada principal de la casona, José se arrastró hacia atrás, pegando el pecho a la tierra, arrastrando el costal de cemento lleno de oro y basura como si fuera un cadáver. Sus dedos sangraban por rasparse contra la grava y los vidrios rotos. Llegó al muro trasero, justo donde la jacaranda había reventado a la barda. Lanzó el costal primero. El golpe sordo del oro cayendo al callejón trasero fue el sonido más aterrador y a la vez más esperanzador que había escuchado en su vida. Trepó él después, desgarrándose la camisa, sintiendo que en cualquier segundo una bala le taladraría la espalda. Pero no hubo disparos. Solo el ladrido lejano de los perros callejeros que siempre saben cuando el diablo anda suelto. Cayó del otro lado y no paró. Agarró el costal, se lo echó al hombro, pesaba como una cruz, pesaba como la culpa, y corrió. Corrió por callejones oscuros que olían a orines y desesperanza, esquivando borrachos y patrullas, hasta que sus pulmones ardieron y las piernas se le hicieron de trapo. No podía ir a su casa. Si esos tipos sabían del tesoro, sabían quién había estado trabajando ahí. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que supiera cómo moverse en el fango sin mancharse, o al menos sin ahogarse. Pensó en Beto. El Beto vivía en la colonia Doctores, en una vecindad que se caía a pedazos, muy parecida a la vida de su compadre. Beto había sido judicial, de los duros, hasta que un malentendido con un cargamento de fayuca y un examen antidoping fallido le costaron la placa. Ahora vivía de hacer favores y de la nostalgia de tiempos mejores. José llegó a la puerta de metal oxidado pasada la medianoche. Golpeó con un ritmo específico. 3 golpes rápidos, pausa, 2 lentos. La clave de siempre. La puerta se abrió con un chirrido agónico. Beto estaba ahí, en camiseta de tirantes, con los ojos inyectados en sangre y una botella de tequila barato, de ese que te deja ciego, a medio terminar en la mano. «¿José? ¿Qué pedo, carnal?» Beto frunció el ceño mirando el aspecto de su compadre. Sucio, sudoroso, con los ojos desorbitados y cargando un costal de cascajo. «¿Te viene siguiendo la tira o qué? Te ves de la verga». «Déjame entrar, Beto. Por favor, es de vida o muerte», suplicó José, empujando la puerta. Entraron al departamento. Olía a encierro, a tabaco rancio y a soledad. En la mesa de centro, junto a un cenicielo desbordado, descansaba una pistola escuadra, negra y aceitosa, el arma de cargo que Beto nunca regresó. José dejó caer el costal sobre la mesa. El sonido fue pesado. Clonk. «¿Qué traes ahí? ¿Te robaste el cobre de la obra?», se burló Beto dándole un trago largo a su botella. José no dijo nada. Metió la mano en el costal, removió la basura y sacó una moneda. La puso bajo la luz amarillenta del foco desnudo que colgaba del techo. El centenario brilló con esa luz hipnótica, casi obscena, que solo el oro puro tiene. Beto se atragantó con el tequila, soltó la botella que golpeó la mesa y se acercó como si la moneda fuera un imán. «No mames», susurró el expolicía con la voz temblorosa. «¿Es real?» «Muérdela», dijo José, dejándose caer en un sillón roto. Beto la tomó, la pesó, la miró contra la luz, la mordió. Sus ojos, antes apagados por el alcohol, se encendieron con una codicia feroz, casi eléctrica. «¡Puta madre, José! ¡Puta madre!». Beto miró el costal. «¿Cuántas hay?». «Suficientes para largarnos de aquí. Suficientes para que los del gota a gota no toquen a mi hija. Suficientes para todo, compadre». José le contó todo. El muro, el esqueleto, los sicarios, la huida. Mientras hablaba, veía cómo la cara de Beto cambiaba. Ya no veía a su amigo borracho, veía a un hombre calculando, procesando. «Está caliente, José, muy caliente.
dijo Beto frotándose la barbilla mal afeitada. Si esos güeyes son del cartel del centro, no van a parar. Pero, miró el costal otra vez, con esto compramos una vida nueva en Tijuana o hasta en el Gabacho. Necesito venderlas ya, Beto, mañana temprano. Tengo que pagar la deuda antes del mediodía. Beto asintió, tomando la pistola de la mesa y revisando el cargador con movimientos mecánicos, profesionales. Conozco un vato, un joyero en la Merced. Es discreto, compra sin preguntas, paga en efectivo. El Turco, le dicen. Mañana al alba nos vamos. Gracias, carnal. Sabía que no me ibas a dejar solo. Eres mi única familia, güey. Beto sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. La familia es primero, José. Siempre. La noche fue larga. José durmió a ratos, abrazado al costal, sobresaltándose con cada ruido de la calle. Beto no durmió. Se quedó sentado en la oscuridad, limpiando su arma una y otra vez, mirando el oro, mandando mensajes en su celular con el brillo de la pantalla iluminándole la cara de fantasma. El amanecer en la Ciudad de México llegó envuelto en una neblina gris y tóxica. Se subieron al viejo Tsuru de Beto y manejaron hacia el mercado de la Merced. La Merced no es un mercado, es una ciudad dentro de la ciudad. Un laberinto de lonas de colores, pasillos estrechos y caos absoluto. A esa hora, el lugar ya era un hormiguero hirviente. Se bajaron del coche a unas cuadras. José llevaba el costal, ahora metido dentro de una mochila deportiva vieja para no llamar la atención, aunque el peso le cortaba los hombros. Caminaron entre los puestos. El ruido era ensordecedor. «Pásele, pásele, marchanta. Vara, vara, 10 pesos». Cumbias a todo volumen, compitiendo con reggaetón, el claxon de los camiones de carga, los gritos de los diableros. «¡Ahí va el golpe! ¡Ahí va el golpe!». Pero lo que más golpeaba era el olor. Una mezcla densa, casi sólida, que se te pegaba al paladar. Olor a cilantro fresco, a cebolla picada, a carne ruda colgando de ganchos oxidados, a basura fermentada por el calor, a tacos de tripa friéndose en manteca hirviendo. José se sentía mareado. Cada cara que veía le parecía sospechosa. Un tipo vendiendo discos piratas lo miró fijo y José apretó la mochila contra su pecho. «Tranquilo, gallo, ya casi llegamos», dijo Beto, caminando adelante, abriéndose paso entre la gente con los hombros. Llegaron a la zona de las carnicerías. Cabezas de cerdo apiladas como trofeos macabros, hígados brillantes, sangre en el suelo mezclada con aserrín. Detrás de un puesto de chiles secos había una cortina de metal a medio abrir. «Es aquí», dijo Beto. Entraron. Era un almacén pequeño, atiborrado de costales de especias y cajas. En el fondo, un hombre gordo, calvo, con un delantal manchado de rojo, salsa o sangre. Contaba billetes. «¿Beto?», dijo el hombre, sin dejar de contar. «Me dijiste que traías dulces». «Los mejores, Turco». José puso la mochila en una mesa de metal. Sacó un puñado de monedas. El sonido del oro contra el metal hizo que el Turco dejara los billetes. El gordo tomó una lupa de joyero, examinó una moneda y silbó. «Son legítimos, viejos. Esto vale mucho, muchachos, pero traer esto es peligroso. ¿Están calientes?» «Hirviendo», dijo José. «Te doy 500,000 por todo el lote ahorita. Tómalo o déjalo». Era menos de la mitad de su valor, pero era suficiente. José iba a decir que sí, iba a terminar con la pesadilla. «Trato empezó a decir José, pero la cortina metálica detrás de ellos se levantó de golpe con un estruendo que hizo saltar a todos. La luz de la mañana entró violenta, recortando 3 siluetas en la entrada. José sintió que el piso se abría bajo sus pies. Eran ellos, el cerdo y los 2 sicarios de la noche anterior. El del tatuaje de la Santa Muerte sonreía, mostrando unos dientes cubiertos de plata. José giró hacia Beto, esperando ver a su compadre levantar el arma, esperando que dispararan juntos para salir de ahí. «Beto, saca la fusca», gritó José. Pero Beto no sacó el arma. Beto se quedó quieto, con la cabeza baja. El sicario de la Santa Muerte entró caminando despacio, como si fuera el dueño del lugar. Pasó junto a Beto y le dio una palmada en el hombro. «Bien hecho, puerco.
puntual como siempre. El mundo de José se rompió en 1000 pedazos. El sonido del mercado afuera se volvió un zumbido lejano. ¿Beto? La voz de José era un hilo roto. ¿Qué hiciste, carnal? Beto levantó la vista. Tenía los ojos llorosos, pero la pistola ya estaba en su mano y apuntaba al pecho de José. «Perdóname, carnal», dijo Beto, y la voz le temblaba. «Debo mucho varo a la gente equivocada. Si no les entregaba al que se llevó el oro, me iban a quebrar a mí, y me ofrecieron una parte». «Soy tu compadre, bauticé a tu hijo», gritó José, sintiendo una rabia que quemaba más que el miedo. «La familia es primero, José, y tú ya estás muerto. No lo hagas más difícil. Entrega la mochila». El cerdo se rió, una risa grasa y desagradable. «Ya oíste a tu compadre, albañil. Danos el oro y te prometo que te matamos rápido. Ni lo vas a sentir». José miró a su alrededor. Estaba acorralado. Atrás, el turco, que claramente también estaba en el ajo, bloqueaba la salida trasera. Enfrente, Beto y los sicarios. Miró la mesa. Junto a la mochila había costales abiertos. Costales de chile piquín molido, ese polvo rojo, fino y volátil que es puro fuego. La traición de Beto le dolió más que una puñalada, pero ese dolor encendió algo en José, una furia ciega. Si iba a morir, se los iba a llevar a todos al infierno. «Tengan su pinche oro», dijo José, agarrando la mochila. Hizo el amague de lanzársela a Beto, pero en el último segundo giró el cuerpo y pateó con todas sus fuerzas la mesa de metal hacia arriba. El costal de chile piquín voló por los aires. José le dio un manotazo en el aire, reventando el papel. ¡Bum! Una nube roja, densa y asfixiante explotó en el cuarto pequeño. Fue como si hubiera estallado una bomba de gas lacrimógeno casero. El aire se volvió fuego. «¡Ah, mis ojos!», gritó el cerdo. «Hijo de tu puta madre», rugió el sicario, disparando a ciegas. ¡Bang! ¡Bang! Los disparos retumbaron en las paredes, ensordecedores. José cerró los ojos y la boca, aguantando la respiración, y se lanzó hacia el lado derecho, donde recordaba que estaba la puerta lateral. El polvo de chile le entró por la nariz, quemándole el cerebro, haciéndolo lagrimear al instante, pero la adrenalina lo mantenía moviéndose. Chocó contra el turco, le dio un rodillazo en la entrepierna y lo empujó. Salió al pasillo del mercado, tosiendo, con la mochila abrazada. «¡Mátenlo! ¡Que no se escape con mi feria!», gritaba Beto desde adentro, tosiendo como un tuberculoso. José corrió ciego, tropezando con las cajas de jitomates, tirando puestos de ropa. La gente gritaba al ver al hombre cubierto de polvo rojo con una mochila, corriendo como un demonio. «¡Agárrenlo! ¡Es ratero!», gritó alguien. «¡Quítense a la verga!», bramó José, empujando a una señora que vendía tamales. Escuchó más disparos a sus espaldas. La gente se tiró al suelo. El pánico se apoderó de la Merced. Era el caos perfecto. José se metió en los pasillos más estrechos, donde colgaban las piñatas. Cientos de piñatas de colores balanceándose sobre su cabeza. Estrellas de picos, burros, superhéroes, creando un techo surrealista. Sintió un golpe caliente en el hombro izquierdo, como si alguien le hubiera dado un martillazo con un fierro al rojo vivo. Tropezó, cayó sobre un charco de agua sucia, pero se levantó al instante. Se tocó el hombro, su mano salió roja, sangre. «Me dieron, pensó, pero no se detuvo. Siguió corriendo, zigzagueando entre los puestos de brujería, pasando junto a las imágenes de la Santa Muerte y los frascos de hierbas, hasta que salió del mercado. Cruzó la avenida Circunvalación esquivando coches que le pitaban mentadas de madre. Se metió en las callejuelas viejas del centro, esas donde el sol casi no entra. El dolor en el hombro empezaba a palpitar al ritmo de su corazón. La sangre le bajaba por el brazo, goteando, dejando un rastro que cualquiera podría seguir. Vio una iglesia vieja, de piedra negra y tezontle, hundida en una esquina. La iglesia de la Soledad. La puerta estaba entreabierta. José entró, casi cayéndose. El silencio adentro era sepulcral, un contraste brutal con el infierno de afuera.
Olía a incienso y cera vieja. Se arrastró hasta un confesionario vacío en la penumbra. Se dejó caer al suelo, respirando como un animal moribundo. «Diosito, ¿por qué?», gimió, apretando la herida con su mano sana. La sangre manchaba las losas de piedra del siglo XVIII. Un sacerdote anciano salió de la sacristía al escuchar el ruido. Vio a José, vio la sangre, vio la mochila. El viejo cura se detuvo, con los ojos abiertos de terror. José le hizo una señal de silencio, con el dedo sobre los labios, suplicante. «No me delate, padre, soy inocente». «Bueno, casi», susurró José. El cura no dijo nada, solo se persignó y retrocedió lentamente a las sombras, dejándolo ahí. Quizá en esta ciudad hasta los curas saben que a veces es mejor no ver. José intentó calmarse. Tenía el oro, había escapado, podía irse al norte. Solo tenía que vendarse, buscar otro comprador. En ese momento, su celular vibró en su bolsillo. El zumbido resonó en la iglesia vacía como un grito. José lo sacó con manos temblorosas y manchadas de sangre seca y polvo de chile. La pantalla decía «Compadre Beto». José dudó. El miedo le decía que lo rompiera, pero algo le dijo que tenía que contestar. Deslizó el dedo. «¿Qué quieres, traidor?», dijo José, con odio puro. La voz de Beto al otro lado sonaba tranquila, demasiado tranquila. Ya no había tos, ni gritos, ni la agitación de la persecución. El sonido de fondo no era el mercado, era silencio, y el sonido de una cuchara golpeando una taza de cerámica. ¡Cling! 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 «Corres rápido, pinche José. Me sorprendiste con lo del chile. Todavía me arden los ojos», dijo Beto con un tono casual que heló a sangre de José más que cualquier amenaza. «Pero cometiste un error, carnal. Pensaste que podías ganarle a la casa». «Vete al diablo, Beto. Tengo el oro. Nunca me vas a encontrar». Beto soltó una risita suave. «No necesito encontrarte, José. Yo sé dónde está tu corazón». Hubo una pausa. Se escuchó el sonido de alguien sorbiendo un líquido caliente. «Estamos en tu casa, güey», dijo Beto. «En tu cocina. Tu vieja, la Lupe, nos está preparando un café de olla. Le queda bien rico con canela, como a ti te gusta». José sintió que el mundo se volvía negro. La iglesia empezó a dar vueltas. «No las toques. Si les tocas un pelo, te juro que te mato», gritó José, y su voz retumbó en la bóveda de la iglesia. «Shh, tranquilo», susurró Beto. «La niña está viendo la tele. Peppa Pig, creo. Mira, José, esto es simple. Tienes 1 hora para traer la mochila aquí. Si vienes, negociamos. Si no vienes, bueno, el café se va a enfriar y las cosas se van a poner muy feas para tus mujeres. Tú decides, compadre. Ven o se mueren». La llamada se cortó. José se quedó mirando el teléfono mudo, mientras una gota de su propia sangre caía sobre la pantalla, justo sobre el nombre de su amigo. José miró la pantalla del celular manchada con su propia sangre. La voz de Beto todavía resonaba en su cabeza. «Ven o se mueren». Colgó sin decir una palabra. Sabía que no podía ir a su casa. Eso sería un suicidio y una sentencia de muerte para Lupe y la niña. Si Beto estaba allí, la casa ya era una ratonera. Necesitaba un terreno neutral, un lugar donde él, un simple albañil, tuviera la ventaja sobre los sicarios y sus armas automáticas. Marcó de nuevo el número de Beto. «¿Ya lo pensaste, compadre?», contestó Beto al primer timbre, con esa calma fingida que ahora le daba asco a José. «Tengo el oro, Beto, todo, pero no voy a mi casa. Hay mucha gente, muchos ojos. Si quieres la feria, nos vemos en la fábrica de vidrio abandonada, allá por la colonia Atlampa, en media hora. No estás en posición de negociar, cabrón. Si no vienes ahí, tiro el oro al canal del desagüe ahorita mismo y me entrego a la tira. Tú decides. ¿Quieres ser rico o quieres explicarle a tu patrón por qué perdiste los centenarios?» Hubo un silencio tenso. «Media hora, José. Si veo un solo policía, tu vieja se muere. Lleva a la niña con la abuela. Ella no tiene nada que ver en esto», dijo Beto, mostrando un último rastro de humanidad, o quizás solo pragmatismo. «Ahí te veo. Lleva a Lupe. Quiero verla viva antes de soltar el costal».
José llegó a la fábrica 15 minutos antes que ellos. Conocía ese lugar como la palma de su mano. Había trabajado allí en una demolición parcial hacía 2 años. Era un esqueleto de acero y concreto, lleno de sombras, vigas oxidadas y maquinaria vieja. No tenía armas, pero tenía algo mejor. Conocía la estructura. Sabía qué vigas estaban podridas y qué paredes estaban a punto de ceder. José se movió rápido, ignorando el dolor punzante en su hombro herido. Abrió las válvulas de 2 tanques de acetileno viejos que sabía que aún tenían gas, dejándolos sisear suavemente en la zona de carga. Aflojó los puntales de un andamio gigante que colgaba sobre la entrada principal, sosteniéndolo apenas con una cuerda tensada atada a un pilar. Se convirtió en un fantasma, en una parte más de la ruina. Se subió a una pasarela elevada y esperó en la oscuridad, con un pedazo de varilla corrugada de media pulgada en la mano, su única arma. A la media hora exacta, los faros de la camioneta negra iluminaron el interior de la nave industrial, cortando el polvo suspendido en el aire. La camioneta se detuvo en el centro. Bajaron Beto, el cerdo y los 2 sicarios. Del asiento trasero sacaron a Lupe. Tenía las manos atadas y la boca tapada con cinta gris. Sus ojos estaban desorbitados por el terror. «¡Sal, pinche José!», gritó Beto, su voz haciendo eco en el metal vacío. «Aquí está tu vieja. Trae el oro». José no respondió. Desde las alturas, cortó la cuerda con el filo de una lámina oxidada. El andamio gigante, toneladas de metal viejo, cayó con un estruendo apocalíptico justo detrás de la camioneta, bloqueando la salida y levantando una nube de polvo densa y asfixiante. «¡Es una trampa!», gritó el sicario de la Santa Muerte, disparando su rifle hacia el techo a ciegas. Rat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 . José aprovechó la confusión y el ruido. Mientras tosían y trataban de ver entre el polvo, él lanzó un encendedor encendido hacia la zona donde el gas se había acumulado, lejos de Lupe, pero cerca de los sicarios. ¡Fum! Una bola de fuego naranja iluminó la fábrica, lanzando al cerdo y a uno de los sicarios por el aire. La explosión no fue letal, pero fue suficiente para aturdirlos, para romper su formación. José saltó desde la pasarela baja, cayendo sobre el sicario que quedaba en pie. Le clavó la varilla en el muslo con toda la fuerza de su odio. El hombre gritó y cayó. José le arrebató el arma, pero no sabía usarla bien, así que la usó como mazo para golpearle la cara hasta que dejó de moverse. Beto, aturdido por la explosión y cubierto de hollín, intentaba levantar a Lupe, usándola de escudo. «¡No te acerques, José! ¡La mato!», gritó Beto, apuntando su pistola a la cabeza de la mujer. Le temblaba la mano. José caminó hacia él. Ya no sentía miedo, solo sentía una frialdad absoluta. «Mírame, Beto», dijo José, avanzando paso a paso. «Mírame a los ojos, perro traidor». «¡Atrás!». Beto apretó el gatillo, pero el arma se encasquilló, sucia por el polvo y la falta de mantenimiento. El clic seco fue su sentencia. José se abalanzó sobre él. Chocaron y cayeron al suelo sucio. Beto era más grande, pero José peleaba con la furia de un hombre que ya lo ha perdido todo. Rodaron entre vidrios rotos y escombros. José agarró un ladrillo macizo que estaba a su alcance. «¡Por mi familia, cabrón!», rugió José. El primer golpe le rompió la nariz a Beto. El segundo le apagó las luces. El tercero fue innecesario, pero José lo dio de todas formas, sintiendo cómo el cráneo de su compadre cedía bajo el peso del ladrillo. La sangre de su hermano le salpicó la cara, mezclándose con la suya propia. José se levantó, jadeando, temblando. Corrió hacia Lupe y le quitó la cinta de la boca. «¡José! ¡José!», ella lloraba histéricamente. Él cortó las ataduras de sus manos. La abrazó con fuerza, manchándola de sangre y polvo. «Ya está, mi amor, ya está. Nos vamos. Tengo el oro en la mochila. Somos ricos, Lupe. Se acabó la pobreza. Nos vamos al norte». Arrastró a Lupe hacia la camioneta de los sicarios, que seguía encendida. Empujó el cadáver del conductor y se subió. «Vámonos, Lupe, sube». Aceleró pasando por encima de los escombros, reventando un neumático pero sin detenerse. Salieron de la fábrica derrapando, dejando atrás el fuego y los cuerpos. La euforia golpeó a José. Empezó a reírse, una risa maníaca.
Les ganamos, vieja. Les ganamos a todos. Mira, señaló la mochila en el asiento trasero. ¡Puro oro! ¡Somos reyes! Pero Lupe no reía. Lupe estaba encogida en el asiento del copiloto, pálida como la cera, agarrándose el estómago. «José», susurró ella con un hilo de voz. «¿Qué pasa, amor? ¿Estás herida?» «No, José, escúchame. Antes de traerme, el jefe de ellos, el viejo, me dio de beber algo». José frenó en seco en medio de la avenida solitaria. La lluvia empezaba a caer, gruesas gotas que golpeaban el parabrisas como piedras. «¿Qué te dieron?», preguntó, sintiendo que el frío le volvía a entrar en los huesos. «Dijo que era un veneno lento, que si no entregabas el oro antes de la medianoche, me iba a morir por dentro. Dijo que solo él tiene el antídoto. José, me siento muy mal. Se me duermen las manos». La risa de José murió. La victoria se convirtió en ceniza en su boca. Miró el reloj del tablero. 11:30. «¡Malditos hijos de perra!», gritó golpeando el volante. «Me duele el pecho, José». No había opción. El oro no servía de nada si Lupe moría. No había huida al norte. No había libertad. José dio un volantazo, girando en U sobre el camellón, haciendo chillar las llantas. «Aguanta, Lupe, aguanta. Vamos a ir con ese cabrón y le vamos a sacar la cura, aunque tenga que quemar la ciudad entera». La camioneta negra, abollada y humeante, voló por las calles de la Ciudad de México bajo el diluvio. José se pasaba los altos, se subía a las banquetas, tocaba el claxon como un poseído. «¡Maldito dinero!», gritaba José mirando por el retrovisor la mochila. «¡Maldito oro del diablo! Todo esto es por tu culpa». Sentía que las monedas se reían de él con su tintineo metálico en cada bache. Lupe ya casi no hablaba. Tenía los ojos cerrados y la respiración superficial. «¡No te duermas!», le gritaba él, con lágrimas en los ojos. Llegaron a las lomas de Chapultepec, la zona de los ricos, donde las mansiones se esconden tras muros altos y seguridad privada. José no se detuvo en la caseta. Aceleró y embistió la reja de hierro forjado de la dirección que Beto le había mencionado alguna vez como la casa del patrón. El portón se dio con un estruendo metálico. La camioneta entró en el jardín perfectamente cuidado, destrozando rosales y fuentes hasta estrellarse contra las escaleras de mármol de la entrada principal. José bajó a trompicones, cargando la mochila en una mano y arrastrando a Lupe con la otra. «¡Salgan!», gritó. «¡Tengo lo que quieren!». La puerta principal se abrió. No había guardias armados esperándolo, solo un mayordomo anciano que lo miró con desprecio y le hizo un gesto para que entrara. «El señor lo espera en la biblioteca», dijo el mayordomo, imperturbable ante el hombre ensangrentado y la mujer moribunda. José entró, dejando un rastro de lodo y sangre sobre las alfombras persas. En el fondo de una sala inmensa, iluminada por una chimenea y lámparas de cristal, había un hombre sentado en una silla de ruedas. Era muy viejo, con la piel como papel de arroz y unos ojos negros, profundos y malvados. Tenía una manta sobre las piernas. «Aquí está», dijo José, y su voz se quebró. Volteó la mochila y sacudió el contenido. Las monedas de oro, los centenarios manchados de basura y sangre, cayeron sobre la alfombra con un sonido sordo, triste. Rodaron hasta los pies de la silla de ruedas. «¡Toma tu maldito oro!», gritó José, cayendo de rodillas, abrazando a Lupe. «Ahora dale el antídoto. Dámelo o te juro por Dios que te mato aquí mismo». El viejo miró el oro sin interés, ni siquiera se inclinó a tocarlo. Luego miró a José y una sonrisa lenta, cruel, se dibujó en su rostro. «No hay antídoto, muchacho», dijo el viejo con una voz rasposa, como hojas secas arrastrándose. José sintió que el mundo se detenía. Sacó la pistola que le había quitado al sicario y apuntó a la cabeza del viejo. «¡Dámelo! ¡No juegues conmigo!». «No hay antídoto porque no hay veneno», continuó el viejo, tranquilo. «A tu mujer solo le dimos una dosis fuerte de sedante mezclado con una droga para inducir pánico y sugestión. Se va a despertar mañana con dolor de cabeza, nada más. El miedo es el veneno más potente, José. Hace que la gente corra, que cometa errores, que venga a mí». José bajó el arma, confundido. Miró a Lupe. Ella respiraba, dormida, no muerta. «¿Por qué?
preguntó José, mirando el oro en el suelo. Si ya sabías dónde estaba el oro, ¿por qué todo este teatro? ¿Por qué hacerme sufrir así? El viejo soltó una risa seca que terminó en tos. ¿Tú crees que esto es por el dinero? El viejo señaló con un dedo huesudo hacia una pintura al óleo colgada sobre la chimenea. Era un retrato antiguo, de 1910. Mostraba a un hacendado joven y orgulloso, sentado en un caballo, y de pie, a su lado, sosteniendo las riendas, había un sirviente, un peón de rasgos indígenas, con la mirada baja. José miró la pintura. El peón era idéntico a él. Ese de a caballo era mi padre, dijo el viejo, y el indio que está a su lado era tu abuelo, José. José se quedó helado. Tu abuelo era el hombre de confianza de mi padre. Cuando estalló la revolución y los zapatistas venían quemando todo, mi padre le confió el oro de la familia para que lo escondiera. ¿Y sabes qué hizo tu abuelo? El viejo se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de odio. Lo robó, lo escondió en el muro de esa casona y se preparó para huir. Pero mi padre lo descubrió. No lo mató de un tiro, no, eso hubiera sido muy piadoso. Lo hizo emparedar vivo junto con el oro que tanto amaba. Si quieres el oro, quédate con él para siempre, le dijo. José retrocedió, sintiendo náuseas. El esqueleto en el muro, era su propia sangre. Yo he pasado 80 años buscando ese muro, dijo el viejo. Sabía que estaba ahí, pero no podía simplemente derribar el edificio histórico. Necesitaba que alguien lo encontrara, y necesitaba que fueras tú, el nieto del traidor. ¿Para qué?, susurró José. Para cerrar el círculo. La sangre paga con sangre. Tu abuelo destruyó el futuro de mi familia, nos dejó en la ruina durante décadas. Yo quería ver si la codicia se heredaba, y vaya que sí. Robaste a tu propio abuelo, profanaste su tumba por unos pesos. Y ahora vas a pagar el precio final. No con tu vida, eso es fácil, sino con tu libertad. En ese momento, el sonido de las sirenas inundó la casa. Luces azules y rojas parpadearon a través de los ventanales rotos. La policía ya está aquí, José, dijo el viejo recostándose en su silla. Allanamiento de morada, destrucción de propiedad, posesión de bienes robados, homicidio múltiple en la fábrica. Mis abogados se asegurarán de que te pudras en la cárcel hasta el día que te mueras. Ese es mi verdadero tesoro, ver tu vida destruida. La puerta se llenó de policías de las fuerzas especiales. Gritos. ¡Al suelo! ¡Manos arriba! José no se resistió. Soltó el arma. Miró a Lupe, que empezaba a despertar, confundida. «Perdóname, mi amor», susurró José mientras lo tiraban al suelo y le ponían las esposas. «Perdóname por querer más de lo que nos tocaba». Uno de los comandantes de policía, un tipo gordo con anillos de oro en los dedos, se acercó al montón de centenarios en el suelo. «Buena evidencia», dijo el comandante, guiñándole un ojo al viejo en la silla de ruedas. Empezó a patear las monedas, pero no hacia una bolsa de evidencia, sino hacia los rincones, hacia los bolsillos de sus subordinados. «Llévenselo», ordenó el viejo. «Y el oro, bueno, comandante, digamos que nunca existió. Solo eran rondanas viejas, ¿verdad?» «Así es, don Evaristo, puro fierro viejo». José fue arrastrado hacia afuera, bajo la lluvia. Vio cómo subían a Lupe a una ambulancia. Al menos ella estaba viva. Él había perdido todo, pero ella viviría. Mientras lo metían a la patrulla, José miró hacia la casona por última vez. Le pareció ver en una de las ventanas superiores una sombra. No era el viejo, era una silueta con sombrero de ala ancha y carrilleras. Su abuelo, mirándolo con tristeza, o tal vez burlándose. Reclusorio Norte, Ciudad de México. 20 años después. La celda es fría, de un gris perpetuo que se te mete en el alma. Huele a orines y a desinfectante barato. José está sentado en el camastro inferior. Ya es un anciano. El pelo se le ha caído casi todo, y lo que queda es blanco. Le faltan dientes. Su piel es un mapa de arrugas profundas, como grietas en una pared a punto de caer. Frente a él,
Un chico nuevo. Un nuevo ingreso, de apenas 19 años, tatuado y asustado. Lo escucha con los ojos abiertos. Y así fue, chavo, dice José, con la voz rasposa por el tabaco. Nunca encontraron el oro. En el reporte oficial pusieron que yo había entrado a robar plata y electrodomésticos. Los policías se repartieron los centenarios esa misma noche. El chico niega con la cabeza. No manches, don José, qué historia tan perra. ¿Y su esposa, la doña Lupe? José sonríe, una sonrisa triste y desdentada. Nunca la volví a ver. Se fue al pueblo con la niña. Fue lo mejor. Yo solo le hubiera traído mala suerte. El oro de los muertos es celoso, hijo. No le gusta compartir. José se levanta y camina hacia los barrotes. Agarra las rejas con sus manos, esas manos que alguna vez sostuvieron una fortuna y que ahora solo sostienen el vacío. En México, el pobre no puede encontrar tesoros, murmura José, mirando hacia el pasillo oscuro de la prisión donde los guardias caminan haciendo sonar sus macanas. Si encuentras oro, no es tuyo. ¿Es del diablo o es de la policía? Y créeme, chavo, todavía no sé cuál de los dos es peor. José mete la mano en el bolsillo de su pantalón beige de presidiario. Saca algo. No es un centenario. Es una simple corcholata aplastada que él ha pulido contra el suelo durante años hasta que brilla un poco. La lanza al aire. Gira brillando bajo la luz pálida del foco. «Cara o cruz», dice. La moneda cae al suelo de concreto. «Cling». El sonido resuena, agudo y final.